La arrogancia de la juventud es asombrosa. La mayoría de los adolescentes se portan mal al menos un poco. Y eso es porque en su triste arrogancia, una parte de ellos piensa que pueden salirse con la suya. ¿Y sabes qué? ¿Así que lo qué? Todos somos jóvenes solo una vez. Vamos a divertirnos. Pero algunos adolescentes simplemente lo llevan demasiado lejos. Literalmente cometen crímenes atroces y piensan que se saldrán con la suya. Y luego se dan cuenta de que no se han salido con la suya. Y como era de esperar, sus reacciones pueden ser bastante intensas. Estos son los 20 adolescentes más peligrosos que reaccionan a su sentencia. Número 20. Brenda Ann Spencer. Brenda Ann Spencer es una persona muy desordenada que cometió un horrible acto de violencia a la edad de 16 años. El 29 de enero de 1979 abrió fuego contra una escuela primaria en San Diego, California, utilizando un rifle que su padre le había regalado por Navidad. Y ahí radica al menos uno de los problemas de la cultura de adoración a las armas en Estados Unidos, ya sea legal o no. El tiroteo provocó la muerte de 2 adultos y 8 niños heridos, además de un agente de policía. Y cuando se le preguntó sobre sus motivos, Spencer respondió de manera infame: "No me gustan los lunes". Está muy asustada. Ella está muy, lo que suena como el tipo de tontería habitual que diría un adolescente, pero en este contexto, en realidad es una indicación de que realmente se encontraba muy mal. Fue sentenciada a 25 años de prisión. Sus acciones, junto con la insensibilidad de su declaración, conmocionaron a la nación y provocaron debates sobre la relación entre la salud mental y la violencia armada. Y, literalmente, nunca se ha logrado ningún progreso sobre el tema. De hecho, se podría argumentar que las cosas han empeorado mucho más que nunca. Y desde este crimen, ha habido esfuerzos para aumentar la posesión de armas, así como para generar miedo hasta tal punto por parte de grupos malvados como la NRA que hay más de 3 veces más armas que personas en los Estados Unidos. Y la principal causa de muerte entre los niños es en realidad la violencia armada. Antes de continuar con este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo, o este 100 pies se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Ahora es el momento del dulce tema. Esta chica es una adolescente rusa bastante infame. Durante varios años estuvo muy activa de manera criminal, usó un arma que le había robado en secreto a su padrastro y cometió con éxito 5 robos. Cada vez que se salía con la suya, en gran parte era porque la víctima estaba tan sorprendida que alguien tan joven la estaba robando y no sabía qué hacer. Finalmente la atraparon y arrestaron, luego la sentenciaron a 20 años de prisión y su reacción en la audiencia fue aterradora. Ella no tuvo ninguna reacción, simplemente escuchó estoicamente y asimiló todo. Si me preguntas, casi es psicópata. Como siempre, puedes comentar a continuación usando el hashtag #SweetTopic y contarme qué piensas sobre lo que te acabo de mostrar en la pantalla. Número 19. Jennifer. Jennifer Mee se hizo famosa por primera vez en 2007, cuando se hizo conocida como la chica del hipo debido a su caso de hipo persistente e incontrolable. Esto por sí solo debe haber sido molesto hasta el punto de volver loca a una persona, pero parece que en realidad no tiene relación con lo que siguió. Pero ¿quién lo sabe realmente? En ese momento, experimenté episodios de hipo que duraron semanas, lo que la llevó a aparecer en los medios y a recibir la simpatía absolutamente inútil de personas de todo el mundo. Su condición, que fue diagnosticada como hipo crónico, claro, la llevaría a ser examinada en un montón de consultas médicas y apariciones en televisión, incluida una en el programa Today de NBC. Sin embargo, la vida de Mee dio un giro oscuro en 2010 cuando se vería involucrada en un crimen. Junto con 2 cómplices, fue acusada del asesinato de Shannon Griffin durante un intento de robo. Este contraste entre su exposición inicial a los medios y los graves cargos criminales sorprendería al público. Su defensa afirmó que tenía una capacidad mental disminuida en el momento del crimen, pero fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional de todos modos. Francamente, si tuvieras hipo para siempre, podría provocarte una reacción de algún tipo, y quién sabe cuál sería.
pero el asesinato podría ser ir demasiado lejos. ¿Qué piensas? ¿Podría soportar ser famoso por tener los problemas médicos más molestos y tontos? Número 18. Tia Skinner en Yale, Michigan. En 2010, con solo 17 años, Tia Skinner conspiró con dos amigos, incluido su novio, Jonathan Kurtz, para asesinar a sus padres, Paul y Mara Skinner. Al parecer, el motivo tenía sus raíces en una disputa sobre varias reglas y disciplinas estrictas que le estaban imponiendo sus padres. ¿Qué salió mal? ¿Qué me hicieron tan horrible y quererlos muertos? Es posible que haya muchos adolescentes que hayan pensado que odiaban a sus padres por cualquier motivo, pero esto realmente es ir demasiado lejos. En la madrugada del 12 de noviembre de 2010, los adolescentes atacaron al matrimonio Skinner en su casa, provocando la muerte de Paul Skinner y heridas graves a Mara Skinner. Luego, Tia Skinner fue condenada por asesinato en primer grado e intento de asesinato en un juicio que captaría la atención nacional y se convertiría en un circo mediático de inmundicia sensacionalista. Durante el juicio se reveló que, de hecho, fue Tia quien orquestó los crímenes y les había dado a sus amigos detalles sobre los hábitos de sueño de sus padres y la distribución de la casa. El caso es un ejemplo horrible de las consecuencias potencialmente oscuras de los problemas familiares y la rebelión adolescente. Pero, para ser justos, este adolescente no es un ejemplo típico. Tia Skinner recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que sus dos cómplices también enfrentaron graves consecuencias legales. Número 17. Willard Miller. El siguiente en el extremadamente inquietante desfile de criminales de hoy, tenemos el horrible caso de dos adolescentes que mataron a golpes a su profesor de español de secundaria. Este es el adolescente de Iowa, Willard Miller, quien, junto con su amigo Jeremy, también adolescente, se declaró culpable en abril de 2021 del ataque fatal. Los dos matones violentos supuestamente estaban enojados con el profesor de español por darles malas notas porque, por supuesto, las calificaciones siempre son culpa del profesor y nunca tienen nada que ver con si el estudiante realmente trabaja o no para obtenerlas. Decidieron exigir una perversa venganza. La esperaron en un parque donde solía caminar después de la escuela y luego la atacaron con bates de béisbol. Luego procedieron a matar a golpes al maestro, y los adolescentes dejaron su cuerpo en el parque, parcialmente escondido debajo de una carretilla y una lona. Luego admitieron que en realidad habían planeado el asesinato con 2 semanas de antelación. Fueron acusados como adultos y luego sentenciados a 35 años por asesinato en primer grado. Número 16. Philip Chisholm. Ser profesor ya es una ocupación realmente dura, mal remunerada y peligrosa. Pero parece que ahora hay tantos adolescentes destrozados que ser profesor te pone en mayor riesgo de ser asesinado. Aquí hay otro caso de un adolescente que mata a su maestro. Este es Philip Chisholm, un joven muy jodido que no solo destruyó su propia vida, sino que también le robó la vida a un joven profesor, Chisholm, a su profesora de matemáticas, Colleen Ritzer, en la escuela secundaria Danvers de Massachusetts, en el baño de la escuela y luego arrojó su cuerpo desde la parte trasera del edificio de la escuela. Chisholm tenía solo 14 años cuando cometió una de las acciones más horribles contra el joven y, según todos, dedicado maestro. La señorita Ritzer se había quedado después de la escuela para ayudar a Chisholm con algunos trabajos y él había estado teniendo problemas. Pero, lamentablemente para ella, él era un pequeño monstruo malvado y había estado planeándolo durante días. Entonces la siguió hasta el baño, donde luego la atacó con un cúter y luego procedió a robarla, violarla y cazarla, arrojando su cuerpo a un cubo de basura y arrojándolo en el bosque detrás de la escuela. Después de eso, tomó la tarjeta de crédito de Colleen y la usó para comprar una entrada al cine. La policía lo atrapó al día siguiente y, de hecho, sus manos todavía estaban cubiertas de sangre. Sería sentenciado a al menos 40 años de prisión. Número 15. Francia Torres. Y ahora tenemos la horrible historia de 3 adolescentes que estuvieron involucrados en el asesinato de un hombre en Atlanta, Georgia. Y aunque Francia Torres fue una de las participantes, de ninguna manera actuó sola. Simplemente suena más sensacional incluirla como protagonista,
dado que era mujer y tan joven con solo 17 años. Esto es tabloide 101 después de todo. La víctima del crimen fue un hombre llamado William Tánchez, quien aparentemente fue atraído a una zona boscosa en la que fue asesinado por la señorita Torres después de que ella le ofreció dinero a cambio de un par de cientos de dólares. Y luego estaban en una zona más apartada. Allí esperaban dos adolescentes, Nicholas Evans y Colleen Miller, de 17 y 18 años. Los tres, por turnos, golpearon al hombre en la cabeza, le dispararon y luego le robaron y lo dejaron allí para que muriera. Su cuerpo sería descubierto más tarde por unos niños que jugaban en el parque. Qué divertido para ellos. Los adolescentes fueron arrestados y luego detenidos bajo cargos en espera de nuevas acciones. Y también enfrentan cargos por otros robos a mano armada. Número 14. Aiden Fucci. Este es el asesinato intensamente inquietante de una niña de 13 años llamada Tristan Bailey. En 2021, su familia denunciara la desaparición de una niña y luego, de manera devastadora, su cuerpo sería descubierto el Día de la Madre. La habían apuñalado y acuchillado 114 veces. Sin piedad en las 114 veces que apuñalaste. El culpable de su asesinato fue un niño de 14 años llamado Aiden Fucci. Fue arrestado por asesinato en primer grado y finalmente se declaró culpable. Tristan era estudiante de la Academia Patriot Oaks en Jacksonville, Florida, y también lo era su asesino. Resultó que Fucci había estado hablando de matar a mucha gente y su novia les dijo a los investigadores que había hablado de arrastrar a un individuo al azar al bosque y luego apuñalarlo. Pero aunque es muy retorcido, ¿con qué frecuencia los adolescentes dicen cosas realmente tontas? Fucci no tenía antecedentes de ningún tipo de comportamiento criminal, por lo que no era tan obvio que realmente quisiera decir lo que dijo. Parece que la noche en que mataron a Tristan, le había pedido su número a una amiga y había quedado con ella. Las imágenes de CCTV los capturaron a los dos caminando juntos cerca de donde más tarde se encontraría su cuerpo, y luego mostró a Fucci regresando solo a casa. Al final, sería acusado como adulto debido a la brutalidad del crimen y a su condena a cadena perpetua. Número 13. Antonio Barbeau. En 2013, este niño cometió un crimen atroz. Mató a su propia bisabuela porque quería robarle dinero para obtener dinero y luego usar la fuerza si era necesario. Así es. Antonio Barbeau, de 14 años, de Wisconsin, se encuentra actualmente cumpliendo condena en prisión por el asesinato en primer grado de Barbara Olsen, de 78 años, su bisabuela. Él y un amigo habían hecho un plan para ir a su casa y robarle, pero también decidieron turnarse para golpear a la anciana con un hacha y un martillo, lo que resultaría en su muerte. Su amigo negó su culpabilidad, pero aún así enfrentó los mismos cargos. Barbeau lloró en el tribunal cuando le dictaron una sentencia que significaba que no volvería a ver el mundo exterior hasta que tuviera al menos 50 años. Y no siento ni un poquito de lástima por él. Número 12. John Freeman. Esto está llegando a ser demasiado, de verdad. Quiero decir, ¿cuántos crímenes más de estos horribles quieres saber realmente? En serio, está en mal estado. Y el siguiente simplemente empeora. Se trata del monstruo conocido como John Freeman, responsable de la muerte de una niña de 5 años. La pequeña, Isabella Tennant, se alojaba en casa de sus bisabuelos en las cataratas del Niágara cuando la dejaron al cuidado del vecino John Freeman, que entonces tenía 18 años. Los detalles de la muerte de la niña realmente no necesitan repetirse de ninguna manera. Pero en última instancia, Freeman se declararía culpable de asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas, si logra resolverlo. Lamento mucho informar que luego fue sentenciado a solo 22 años y cadena perpetua en 20. Número 11. Andy Williams. Ahora, no voy a dar más detalles sobre los crímenes de esta persona ni a decir su nombre nunca más. Pero dado que una gran parte de la razón por la que estas personas cometen tiroteos masivos es, en primer lugar, volverse infames, probablemente deberíamos haber aprendido a dejar de hablar tanto de ellos. Cuando se cometen estos crímenes devastadores, debemos recordar a las víctimas, pero los nombres de los perpetradores deben borrarse del registro.
No debería haber absolutamente ninguna atención constante y retirada de estos individuos viles y jodidos, porque ya hay suficiente adoración enfermiza a los héroes para estos asesinos y clubes de fans en línea y un comportamiento de culto entre los peligrosamente descontentos que ha engendrado todo un grupo de personas enfermas que se hacen llamar aguileños. En referencia a la masacre en la escuela secundaria Columbine en 1999, estos enfermos en realidad idolatran a los retorcidos asesinos. Y se ha demostrado que los foros en línea en los que a estos supuestos fanáticos les encanta pasar el rato pueden en realidad conducir a imitaciones de tiroteos y otros comportamientos violentos. Los tiroteos escolares son la vergüenza de una nación. Y es una acción repulsiva de violencia contra los niños que son esfuerzos tan débiles para prevenir estos ataques. Y hay más supervivencia de las autoridades que podrían haber marcado la diferencia. Pensamientos y oraciones son insultantes frente a esta terrible epidemia. Número 10. Alyssa Bustamante. Aunque a todos sus amigos y familiares les parecía que le estaba yendo bien, obteniendo buenas calificaciones en la escuela y siendo una adolescente justa y bastante normal, a pesar de haber tenido una infancia problemática, aparentemente se había adaptado a su vida aparentemente estable con sus abuelos en Missouri. Pero Alyssa Bustamante iba a cometer un crimen atroz que nadie podría haber siquiera empezado a comprender. Sin embargo, ella parecía tener un lado mucho más oscuro. Su alter ego fue lo que compartió en línea y le dio una versión muy diferente de la adolescente a la que parecía ser en la vida real. Hablaría de oscuras fantasías de violencia y asesinato, además de compartir imágenes inquietantes. Pero el 21 de octubre de 2009, su personalidad en línea apareció en el mundo real y cometió un crimen terrible, matando a una niña de 9 años llamada Elizabeth Olsen, una vecina que venía a menudo a jugar a la casa con Alyssa y sus hermanos. Después de una investigación, la policía descubrió el cuerpo del niño enterrado en el patio junto a la casa de Alyssa. Luego sería arrestada y juzgada por el asesinato. En el tribunal, confesó el atroz crimen y admitió cómo lo había hecho y la forma en que había enterrado el cuerpo de Elizabeth. Luego aceptó un acuerdo de culpabilidad, que significaba que evitaría la pena de muerte y está cumpliendo 30 años de prisión y eventualmente podría ser puesta en libertad condicional. Número 9. T.J. Carrill. De nuevo. Cada vez que decimos los nombres de estas personas malvadas, simplemente le damos más poder a los crímenes atroces que cometieron como una forma para que sus admiradores arruinados obtengan la atención que anhelan. Sus víctimas fueron Demetrius Hewlin, Russell King Jr. y Daniel Parmator. Y todos deberían haber vivido para ver la graduación y haber tenido la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Sin embargo, no tuvieron esa oportunidad, porque proteger las ganancias y poner el derecho de los niños a la vida muy por detrás del derecho de otros a comprar tantas armas como quieran es aparentemente el sueño americano. Y las autoridades que no hacen cambios para proteger a los niños que están en la escuela tienen las manos manchadas de sangre. Número 8. Jacob Morgan. A la edad de 17 años, Jacob Matt Morgan, conocido principalmente como Matt Morgan, inició un incendio en su casa de Carolina del Sur que provocó la muerte de su hermano de 14 meses. Los registros judiciales revelarían que Morgan había iniciado deliberadamente al menos 2 incendios dentro de la casa antes de salir de las instalaciones y luego había dejado atrás a su hermano pequeño, lo que llevó a las autoridades a acusarlo de asesinato por sus acciones deliberadas. El asesinato se define vagamente como el conocimiento previo de que se producirá una muerte por las acciones que se están realizando. Los grados de asesinato dependen esencialmente de si es premeditado y de hasta qué punto usted es consciente y hace o no esfuerzos para prevenir o causar la muerte. Esta es la razón por la que algunos acusados pueden intentar declararse culpables de un asesinato de menor grado, porque puede resultar difícil demostrar la intención en un tribunal de justicia. Durante el proceso legal, los padres de Morgan declararon a las autoridades que había luchado con varios problemas de salud mental, que incluían estar en el espectro del autismo. Según las versiones antiguas del DSM,
estaría en el espectro del autismo. Pero a pesar de los conocimientos sobre esta salud mental, el adolescente fue condenado a 15 años de prisión por su delito. La decisión del tribunal reflejó la gravedad de sus acciones, pero en primer lugar, no ayuda del todo a la situación. La salud mental es un área que carece de fondos suficientes en muchas partes del mundo, y cuando un niño o un joven necesita ayuda, a menudo se le deja en la lucha sin el apoyo adecuado. Esto no es una excusa para el asesinato, por supuesto, pero existen grandes interrogantes sobre la atención y rehabilitación de los enfermos mentales cuando se trata de sentencias penales. Pero, para ser honesto, posiblemente se trate de un delito que podría haberse evitado en primer lugar si el adolescente hubiera recibido el apoyo adecuado. Número 7. Dylan Schumacher. Dylan Schumacher, de 17 años, de Springville, se enfrentó a un juez después de agredir gravemente y matar al hijo de 23 meses de su novia, Austin, en una confesión entre lágrimas durante un juicio en un tribunal de Buffalo. Afirmó que nunca tuvo la intención de hacerle daño al niño y expresó su profundo pesar por la muerte del niño. Los jueces, entre los que se encontraba el juez de la Corte Suprema Estatal, M. William Bowler, no estuvieron de acuerdo y lo declararon culpable de asesinato en segundo grado y le impusieron una sentencia bastante severa de 25 años a cadena perpetua tras las rejas. Admitió ante el tribunal que había usado una almohada en la cabeza de Austin para sofocar sus llantos mientras cuidaba a Austin y a su hermano de 3 meses. Las acciones de Schumacher causaron a Austin extensas lesiones en la cabeza, lo que provocó una hemorragia cerebral y finalmente su muerte. El juez cuestionó el testimonio de Schumacher en el juicio, calificándolo de manipulador y engañador. Luego, el juez citó los mensajes de texto inapropiados de Dylan mientras cuidaba niños, intentaba concertar un encuentro sexual y también vendía drogas, lo que lo retrataba como una persona que provocaba un dolor inmenso en muchos Austin. El abuelo Michael Smith se dirigió emocionado al tribunal, describiendo cómo las acciones de Schumacher devastaron a su familia, y Schumacher expresó remordimiento y se disculpó con Ashley Smith, la madre del bebé, a pesar de afirmar que los médicos le recetaron medicamentos para la ira y el TDAH, que él decidió no tomar. La defensa de Schumacher abogó por una sentencia más indulgente, citando su dura educación. Pero seamos honestos aquí. Mucha gente ha tenido una infancia realmente mala. Suceden cosas terribles y todo eso es realmente horrible. Pero aún así, nunca será una excusa para lastimar o matar a otro ser humano, y mucho menos a un bebé inocente e indefenso. Esta persona es responsable de sus actos y su pasado no es excusa. Número 6. Damon Kemp. Se trata de Damon Kemp, quien cometió un doble en un departamento en Daytona Beach, Florida. Allá por 2018, él mató a otros 2 jóvenes llamados Trey Ingram y Jordan Payton, disparándose. Su primera comparecencia ante el tribunal se convirtió en una especie de circo cuando lo llevaron a la sala del tribunal en silla de ruedas y comenzó a gritar una y otra vez. La sesión del tribunal fue afortunadamente interrumpida y se leyeron los cargos al acusado, que eran 2 cargos de homicidio grave en segundo grado con arma de fuego, y luego fue encerrado en prisión sin derecho a fianza a la espera de nuevas fechas de audiencia. Tras la investigación, los familiares de las víctimas se acordaron de sus seres queridos y también gritaron en la sala del tribunal antes de ser llevados. Número 5. Dexter Johnson. Cuando Dexter Johnson tenía solo 18 años, cometió 2 asesinatos y el de una de sus víctimas cuando él y otros 4 adolescentes robaron el auto de Maria Aparici y Huey Ego en el condado de Harris, Texas. Pido disculpas si pronunciar esos nombres incorrectamente. Johnson había participado en lo que se llamó en ese momento una ola de crímenes de 25 días en la que cometieron múltiples robos y asesinaron a un total de 5 personas inocentes. Tras investigaciones y largos procedimientos judiciales, Johnson sería condenado a muerte en 2007. Permaneció en prisión esperando su destino hasta que, a la edad de 30 años, un nuevo abogado que trabajaba en su nombre interpuso una nueva apelación,
que cuestionó si la discapacidad intelectual de Johnson se había tenido en cuenta cuando fue condenado. Si bien, francamente, la discapacidad intelectual probablemente desempeña un papel en la mayoría de los asesinatos, si realmente lo piensas, una mente normal, sana y funcional generalmente no considera que quitarle la vida a otra persona sea una opción viable o sensata. Sin embargo, ahora existen diversos interrogantes sobre el juicio y las pruebas que se utilizaron, por lo que su caso está a ser revisado. Luego se le concedió una suspensión de la ejecución mientras se reconsideraron las pruebas de su apelación, y eso fue en 2019. Sin embargo, el caso todavía retumba contra. Número 4. Shondell Jackson. De vuelta en Milwaukee en 2009, Shondell Jackson asesinó a Nathan Potter. En realidad, el asesino ya era un delincuente convicto que luego había disparado a otra persona apenas unas horas antes. Había matado a Potter. En ese momento, decidió decirle al juez que aunque se encontraba en el proceso de un robo, sentía que se estaba divirtiendo. Eso, por si aún no lo sabes, no solo es psicótico, sino que también es una estupidez decírselo a un juez. Según todos los informes, fue una serie de cosas realmente atroces perpetradas por Jackson y su amigo. Cuando salieron una noche, aparentemente hubo una llamada al 911 que informó sobre un par de personas dudosas que merodeaban por el área. Estos eran Jackson y su amigo, pero la policía, nunca respondieron a la llamada y ese fracaso le costaría la vida a Potter. Jackson y su amigo le robaron y lo mataron, y luego Jackson fue enviado a prisión por sus crímenes. Número 3. Brandon Spencer. En 2000, Brandon Spencer, de 21 años, fue acusado de 4 cargos de intento de asesinato, supuestamente por haber disparado contra una multitud afuera de una fiesta de Halloween de la Universidad del Sur de California. Los fiscales sostendrán el día inaugural del juicio que las acciones de Spencer en realidad fueron motivadas por represalias contra un miembro de una pandilla rival. Durante el juicio, el fiscal adjunto del condado de Los Ángeles declaró que Spencer buscó represalias luego de una disputa en Twitter con un exjugador de fútbol de la escuela secundaria sobre sus afiliaciones a pandillas opuestas. ¡Guau! Twitter es un desastre tóxico que añade muy poco valor a la experiencia de la humanidad ahora, ¿no es así? Y casos como este muestran cuán peligroso puede llegar a ser. De todos modos, el fiscal del distrito se apresuraba a enfatizar la gravedad de la rivalidad, caracterizándose como una rivalidad arraigada en una violencia que estaba muy alejada de la típica animosidad relacionada con los deportes. Spencer se declaró inocente de los cargos la noche de la fiesta. Las tensiones aumentarían cuando Spencer confrontó al jugador de fútbol y eso llevaría a una acalorada discusión. Posteriormente se producirían disparos, hiriendo al futbolista junto a otras 3 personas. Un oficial de seguridad pública de la USC identificó a Spencer como el tirador, lo que llevó a su arresto en el campus esa misma noche. A pesar del caso de la fiscalía, John Blanchard, el abogado defensor de Spencer, argumenta que faltaban pruebas cruciales, señalando la ausencia de las huellas dactilares de Spencer en el arma y una muestra de ADN que solo era una posible coincidencia. A lo largo del juicio, Blanchard sugería que el área del campus había atraído a varios individuos, incluidos aquellos afiliados a diferentes pandillas, y eso creó un ambiente desafiante para identificar la responsabilidad. Detenido con una fianza de $2 millones, Spencer enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua. Número 2. Nicholas Lindsay. A la edad de 16 años, Nicholas Lindsay mató a tiros a un St. Pete's oficial de policía. El incidente se desarrolló cuando el oficial respondió a una llamada sobre alguien caminando por los patios traseros de una residencia con un ladrillo en la mano. Lindsay, a la llegada de otro oficial de policía, descubrió que le había disparado al oficial, que respondió varias veces desde corta distancia. Durante el juicio surgieron detalles sobre la proximidad de los disparos, lo que indicaría un ataque deliberado y a corta distancia. El oficial fallecido fue descubierto con varias heridas de bala, lo que no hizo más que aumentar las pruebas contra el adolescente, ya que se consideraría que esto aumentaría la gravedad del crimen. En el proceso legal que seguiría, Lindsay recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La decisión del tribunal reflejó la gravedad del delito y las consecuencias irreversibles de sus acciones para el agente del orden y la comunidad. También demuestra cuán irreversibles pueden ser las consecuencias para los adolescentes que cometen crímenes terribles. Sus vidas también cambian para siempre, y muchos de ellos simplemente son encerrados y olvidados, y a menudo nunca salen vivos de la cárcel. Número 1. Martise Fuller. Este es el adolescente que fue condenado por disparar y matar a su exnovia, Kaylee Yuga, e intentar asesinar a su madre, Stephanie, en el condado de Kenosha, en Wisconsin. Su juicio tuvo lugar en 2021 y mientras se leían los detalles de los crímenes en el juzgado, Fuller permaneció muy quieto y realmente callado. Pero su verdadera reacción quedó clara cuando fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada. Durante el juicio se supo que Fuller en realidad había culpado a Cali y a su madre por su expulsión de la escuela y su eliminación del equipo de fútbol. En su furia, había planeado conseguir un arma y municiones de un amigo y luego cometer el crimen. También había planeado cómo deshacerse del arma. Este es uno de los detalles que mostró el elemento premeditado de estos ataques y cómo su crimen habría sido catalogado como homicidio en primer grado. Actualmente cumple cadena perpetua, así como sentencias adicionales por intento de asesinato y robo, que deben cumplirse simultáneamente y consecutivamente a la cadena perpetua. Bueno, afortunadamente, hemos llegado al final de los horrores de hoy. Creo que todos deberíamos ir y hacer algo agradable, como darnos un baño de burbujas o comer un panecillo, tal vez acariciar al perro o algo así, porque todo eso fue extremadamente horrible. ¿Pero quiere decir algo sobre alguno de estos crímenes atroces y sus perpetradores?